Continuando con las presentaciones relacionadas con el curso taller Calidad de semillas, datos confiables para resultados exitosos, en esta ocasión desarrollaremos algunos conceptos relacionados con una de las etapas fundamentales en lo que es la generación de datos confiables. Esa etapa es la etapa de muestreo. Si bien no todos los laboratorios poseen muestreadores habilitados, es decir, integrantes del laboratorio que hayan realizado el curso y aprobación de muestreadores, es decir, de obtentores de la muestra que va a ser sometida a análisis. En general, esta etapa es cumplida ya sea por el asesor técnico o por el propio productor en el campo. Por eso, los agrónomos muchas veces nos constituiremos en docentes, si se quiere, para dar las instrucciones necesarias a quien deba realizar esta tarea, porque como les decía antes, constituye una de las etapas, tal vez la primera de gran importancia en lo que es la generación de datos confiables en un laboratorio de análisis de semillas. Cuando hablamos de muestreo, básicamente tendremos que familiarizarnos con algunos términos, como por ejemplo el que nos habla de muestra. Muestra es esa porción de semillas que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros análisis en el laboratorio, que va a llegar generalmente en manos de un productor, de un asesor técnico, de un transportista, y que justamente debe ser representativa del lote de semillas que se quiere analizar desde el punto de vista de su calidad. Por lo tanto, recordemos, una muestra es solo una porción de un gran lote sobre la cual vamos a realizar todo tipo de análisis y ensayos. Para que esa porción constituya realmente una muestra, debe tener un alto grado de representatividad, es decir, que los parámetros que evaluemos en esa muestra puedan de alguna manera extrapolarse a aquella porción de semillas que le dio origen, ya sea que esa porción de semillas haya estado almacenada en bolsas, en silobolsas, a granel. Esa porción homogénea que dio origen a la muestra es lo que denominamos lote de semillas. Un lote es una cantidad determinada de semillas, de material, que puede considerarse en general homogéneo. En esto debemos hacer algunas salvedades que después seguramente charlaremos y discutiremos en los foros o en los encuentros presenciales. ¿Toda la semilla que está almacenada en un silo bolsa puede constituir un lote? Sí, puede ser, si sus características pueden llevarlo a ser clasificado como homogéneo. Ahora bien, si las condiciones no han sido del todo uniformes para todo el material que está almacenado en el silo bolsa, por decir, hay un sector del silo bolsa que queda justo en un área más baja del terreno donde es probable que haya acumulaciones de agua. Puedo decir que en un silo bolsa, por ejemplo, hay sectores que por algún efecto ambiental, por animales, por lo que sea, ha sufrido roturas y por lo tanto sabemos que puede haber ingresado humedad, que puede haber ingresado contaminación de cualquier tipo. Estas desuniformidades, si se quiere, ambientales o de factores externos, rompen la homogeneidad que inicialmente le habremos dado a esa gran masa de semillas. Por lo tanto, a la hora de tomar muestras para llevar al laboratorio, tenemos que pensar que estaremos seguramente ante distintos lotes, es decir, ante masas de semillas que tienen características que de algún modo son diferentes desde algún punto de vista. Si obtenemos un determinado parámetro de calidad en el laboratorio y queremos asimilarlo a la masa de semillas que le dio origen, tenemos que asegurarnos que esa masa es uniforme. Si en un silo bolsa, repito, hay sectores que sabemos que han estado sometidos a diferentes condiciones
ambientales de cualquier tipo, deberemos considerar que dentro de un mismo silo bolsa hay diferentes lotes. Asimismo, si tenemos una determinada cantidad de semilla embolsada, es probable que si todas las bolsas han sido logradas de una misma manera, si todas han sido almacenadas en las mismas condiciones, si nada ha alterado la condición de cada una de las bolsas o de todas en su conjunto, podemos estar considerando que todas esas bolsas, 30 bolsas, 40 bolsas, 5 bolsas, son todas un mismo lote y por lo tanto pueden dar origen a una sola muestra. Estos conceptos los iremos repitiendo y discutiendo durante el transcurso de estas presentaciones y durante las jornadas presenciales, y nos interesa que lo asimilen correctamente, porque como les decía, la obtención de la muestra es el primer gran paso que le va a dar confiabilidad a los datos que sean obtenidos en el laboratorio. Otros conceptos que es importante que nos apropiemos es, por ejemplo, el concepto de muestra primaria. Le llamaremos muestra primaria a esa porción de semillas que tomemos a partir del lote directamente. Cada una de esas porciones es una muestra primaria. Si yo obtengo, para justamente darle mayor representatividad a la muestra que voy a enviar al laboratorio, varias muestras primarias y las combino, estaré obteniendo lo que llamamos una muestra compuesta. Por ejemplo, un silo bolsa donde considero que tengo un solo lote porque las características pueden considerarse homogéneas en general. A los efectos de dar mayor representatividad a la muestra, tomo, por ejemplo, 3 muestras primarias a lo largo de toda la longitud del silo bolsa, siempre, por ejemplo, a una misma altura. Esas 3 muestras primarias después las combino en una sola y estaría obteniendo así una muestra compuesta. Es probable que si yo obtuve una muestra compuesta y esta es muy grande y poco operativo su traslado, puedo obtener de ella la mitad, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de discriminación, simplemente tomando una porción y enviar eso al laboratorio. Esa es la muestra enviada. Esa es la muestra que ingresa al laboratorio, que va a tener un número identificatorio en nuestro laboratorio. Esa es la muestra enviada. Es la porción obtenida generalmente a partir de la muestra compuesta que se logró en el campo cuando tomamos las porciones desde el lote. Y finalmente, estaremos nosotros en el laboratorio y ya fuera de lo que es el control del asesor o del productor que la trajo, obteniendo la muestra de trabajo. La muestra de trabajo no es cualquier muestra, tiene un tamaño determinado que está regido por la especie sobre la cual estamos trabajando y tiene sus características e indicaciones de obtención directamente a partir de las reglas internacionales. Para darles un ejemplo, cuando ingresa en el laboratorio una muestra de soja, la muestra enviada, esa que vamos a recibir en el mostrador del laboratorio, debe tener 1 kilogramo mínimamente. Y de ella obtendremos una muestra de trabajo que mínimamente tendrá 500 gramos. Esa es la diferencia. ¿Cómo obtenemos la muestra de trabajo? Lo desarrollaremos más adelante, pero es importante definir las diferencias entre cada uno de estos conceptos. Como les decía antes, un lote de semilla puede estar constituido por varias latas, como pasa por ejemplo con el caso de semillas hortícolas, puede estar constituida por un batch de bolsas. Lo importante es que podamos asegurarnos que hay homogeneidad en estos elementos. Les presentamos algunas de las herramientas que se utilizan para obtener muestras, es decir, para tomar porciones de ese lote. En las imágenes vemos lo que es un muestreador para la semilla que está almacenada a granel. Este muestreador
se coloca directamente en el paso, en el flujo de semillas, por ejemplo de un silo, y directamente, ya sea en forma manual o automática, se va sectorizando y se van obteniendo porciones de la semilla que va circulando por el flujo de semillas. Estos son típicos caladores, algunos coinciden con las características de lo que son los caladores de suelo, es decir, una varilla cilíndrica con dos varillas, mejor dicho, una dentro de la otra, que se puede introducir y de esa manera tomar la porción de muestra. Tenemos acá el caso de un muestreo en silo bolsa, donde se hace un orificio vertical para introducir el calador. Generalmente hay recomendaciones de cómo introducir ese calador, ubicándolo en posición inclinada y dirigiéndolo hacia el centro del silo. Como les decíamos antes, lo que se recomienda realizar varios calados sin, por supuesto, hacer un destrozo total del silo, pero con la intención de obtener la mayor representatividad posible, es decir, capturar la variabilidad que pueda haber dentro del lote. Y como dijimos antes, si tenemos conocimiento de condiciones diferentes en sectores distintos, considerar que estamos trabajando con dos lotes y por lo tanto es necesario tomar dos muestras. Si se quedan un rato, van a poder obtener más abajo los enlaces para observar distintos tipos de muestreos, fundamentalmente para lo que es almacenamiento a granel. Son los muestreos que normalmente se utilizan en los centros de acopio, que pueden ser destinados a granos o a semillas, pero que trabajan con herramientas automáticas, justamente porque están trabajando con grandes masas de material sobre el que hay que trabajar. Lo importante siempre es buscar, como les decíamos, una muestra representativa, donde esté capturada la máxima variabilidad y de la que podamos hacer estimaciones que puedan asimilarse al lote en general. Si nos basamos en lo que nos dicen las reglas ISTA, podemos hacer como entrega nuestro laboratorio un pequeño instructivo para que el técnico que trabaja directamente con el productor o el mismo productor se lleve y tenga siempre a mano para tener en cuenta a la hora de realizar los muestreos. Ese instructivo va a tener en cuenta si estamos trabajando con semilla almacenada a granel, embolsada, cuál debe ser la intensidad del muestreo, es decir, la cantidad de muestras primarias que debo tomar para conformar la muestra enviada, cuál debe ser el tamaño de muestra con el que tengo que llegar hasta el laboratorio. Fíjense, de 1 kilo, de 900 gramos, de 50 gramos. Eso es lo que le vamos a exigir o le vamos por lo menos a pedir a quien traiga la muestra que respete, porque como les decía antes, es el primer gran paso hacia la confiabilidad de los datos que vamos a obtener. Fíjense que la intensidad de muestreo en las bolsas es diferente de acuerdo a la cantidad de bolsas que están constituyendo nuestro lote. Si tenemos un lote constituido por 1 a 4 bolsas, tomaremos 3 submuestras de cada bolsa. Si tenemos entre 16 y 30 bolsas en el lote, deberemos tomar 15 submuestras de diferentes bolsas y con eso constituir la muestra compuesta, de la cual es probable que sea muy grande, tomemos una porción y así armemos la muestra para enviar al laboratorio. Ténganse a mano un instructivo de este tipo para entregar a sus clientes y ténganlo siempre sobre el escritorio para cuando haya llamados de consulta y poder asesorar antes de que se tome la muestra. Es fundamental que concienticemos sobre este aspecto para que los resultados que después brindemos a los clientes sean de la confiabilidad que ellos están necesitando. Ahí les pusimos, esta muestra no debe recibirse.
esta es una muestra que el laboratorio sí está en condiciones de recibir y procesar. Esa es la tabla de reglas ISTA en la cual nosotros vamos a prestar atención para obtener lo que hoy les decía, la muestra de trabajo. La muestra de trabajo es la que va a entrar a formar parte de los ensayos que realicemos en el laboratorio. Así, por ejemplo, si nos fijamos en la tabla, nos vamos a dar cuenta que nos está especificando el lote, el tamaño máximo de lote que se puede permitir para considerar un solo lote, cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra enviada, que es la que, como dijimos, vamos a recibir en el laboratorio, y cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra de trabajo. Fíjense que distingue si esta muestra de trabajo va a iniciar su camino por un análisis de pureza o por un análisis de semillas en número. Si bien después vamos a profundizar sobre estos test, para los análisis de poder germinativo, test de frío, viabilidad, que son los más habituales en los laboratorios o los que más se piden, tendremos en cuenta la muestra de trabajo exigida para el análisis de pureza, que es el que nos va a dar el tamaño mínimo. Y así vamos a tener, por ejemplo, si se trata de avena, solamente 30.000 kilos como máximo para tamaño de lote, una muestra que debe llegar al laboratorio con un tamaño mínimo de 1 kilo, y a partir de ese kilo vamos a obtener una muestra de trabajo de 120 gramos mínimo. Puede ser un poco más, pero 120 gramos sería el límite mínimo de la muestra que va a entrar en los ensayos. Otro ejemplo, el de la soja, 30.000 kilos para el lote, 1 kilo para la muestra que recibimos en el laboratorio, 500 gramos para la muestra de trabajo. Si estamos trabajando con alfalfa, el lote puede tener como máximo 10.000 kilos, solamente 50 gramos van a entrar al laboratorio, por supuesto porque estamos hablando de una semilla muchísimo más pequeña, y solamente 5 gramos van a entrar en el ensayo. Fíjense, hay semillas tan pequeñas como el caso del orégano, donde solamente 5 gramos le vamos a pedir al cliente que nos traiga y solamente 0,5 gramos serán suficientes para iniciar ensayos de calidad. Esa muestra de trabajo, tomada a partir de la muestra enviada, es la que vamos a pasar a la etapa de homogeneización, a la que le llamamos habitualmente cuarteo. Después ustedes lo van a hacer en las jornadas presenciales, pero vamos a utilizar un elemento al que denominamos divisor o cuarteador, que nos va a permitir, como les digo, homogeneizar la muestra que hemos recibido y obtener de esa porción, por ejemplo, de 1 kilo de soja, la muestra de 500 gramos, que es la que vamos a meter en el proceso de evaluación de algún tipo de parámetro de calidad. Esa muestra de trabajo la vamos a tomar y vamos a controlar que cumpla con el peso indicado por esta tabla que vimos antes, que es la tabla 2A de las reglas ISTA, que ustedes siempre van a tener a mano. Y esa es la que, como les decía, entra directamente al proceso de calidad. Etapa fundamental: ingeniero agrónomo, director del laboratorio o integrante, docente que se va a encargar de que se cumpla con las máximas restricciones